Tiene la palabra el concejal Tacone. Gracias, presidente. La bancada de Acción Marplatense va a acompañar la prórroga de la emergencia sanitaria. Pero no nos podemos olvidar, como dijo muy bien la concejala Santoro, que el 12 de marzo no solo sancionamos esta emergencia, sino también otras normas. Nosotros propusimos un comité de crisis y tuvieron temor, podría decir, de llamar la crisis a la situación. Se creó el comité de prevención. ¿Cómo no vamos a acompañar la emergencia, presidente, si el 12 de marzo nadie tenía bien en claro lo que podía pasar? Y hoy, casi 7 meses después, la situación es terrible. La vamos a acompañar, no voy a hablar demasiado porque me parece que dijeron mucho ya. Me quedo con las palabras de la concejala Santoro. Hay posibilidades de colapso del sistema sanitario. Y si lo dice ella, que es presidente de la Comisión de Salud y una persona entendida al respecto, hay que prestarle mucha atención. Posibilidad de colapso del sistema sanitario. No vemos ninguna otra alternativa que no sea aprobar esta emergencia sanitaria. Gracias, presidente. Gracias, concejal. No tengo más concejales ni concejalas en la lista de oradores. Proyecto de ordenanza que consta de 3 artículos. Sírvase marcar sus votos. Sí, concejala, ¿quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejala Sibori. Gracias, presidente. Buenas tardes. Me parece que está bien enmarcado el expediente que estamos tratando, o sea que quizás abundar en el concepto de la emergencia se hace reiterativo. Sí, por ahí tomar lo que significa una emergencia en términos conceptuales lo estamos viviendo, pero sí en términos prácticos coincido por supuesto plenamente con la postura que planteaba la concejala Santoro en su intervención, en esto que constituye una batería de herramientas para que un ejecutivo tome las decisiones que tenga que tomar en el marco de una pandemia. En ese sentido, entendemos por supuesto la complejidad de la situación de tener que gobernar en este momento, entendemos que hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero también consideramos que hay muchas cosas que se podrían hacer de otra manera. Y creo que el valor democrático de nuestro rol en este momento es poder marcar esas diferencias de aquí hacia atrás para poder corregirlas de aquí hacia adelante. Y un poco este corte, esta prórroga que nos obliga, fue una cuestión temporal porque nadie sabía lo que iba a durar esta pandemia, nos tendría que servir, o al menos esa es mi mirada, para poder reencaminar algunas cuestiones que a lo mejor no se hicieron tan bien como esperábamos. Todas las decisiones son mejorables y perfectibles. Y para eso sí contar alguna diferencia en el transcurso de este tiempo. Desde el análisis de las políticas que se han llevado adelante desde la Nación y desde la provincia, entendemos que esas dos jurisdicciones han tenido un rol muy activo de generación de política pública para poder de alguna manera prepararse para algo que nadie estaba preparado, para poder reaccionar ante la emergencia, y se han tomado decisiones que fueron transformadas en políticas públicas, que son distintos programas que ya muchos vamos conociendo. A veces los días no nos alcanzan para terminar de comprender todo lo que está vigente, lo que se va poniendo en marcha. Seguramente muchas cosas tienen fallas en la implementación que también son mejorables, pero lo que me parece importante remarcar es ese estado activo, presente, tratando de generar respuestas. Como ejemplo de algunas de las medidas, por ahí redundo en hablar del IFE, el ATP, que son las más conocidas, que sabemos que además son de alcance masivo y millonario, y que eso tiene directamente impacto en nuestra economía local. Los créditos tasa cero para trabajadores monotributistas,
se llevan entregados más de 500.000 créditos a nivel nacional. Sabemos que en este tiempo el Estado Nacional ha recuperado la salud con escala de ministerio. Se han construido 2 hospitales, como contaban, uno de ellos el tan mencionado Modular, que aprovecho para decir que la Nación ya hizo la transferencia de capital de una parte de lo que había aportado el municipio. Se ha trabajado en la conectividad y en la continuación pedagógica para nuestra nueva realidad educativa. Se ha relanzado el Procrear, se han anunciado obras de infraestructura que van a beneficiar a nuestra ciudad. Se han sancionado leyes que fortalecen a la cultura y al turismo y programas que se van creando cotidianamente para esta nueva realidad que nos toca asumir. Eso me parece interesante desde el marco en el que uno por ahí entiende o exige en otra escala un Estado presente, un Estado local, un gobierno que pueda generar rápidamente políticas para acompañar a los sectores. Se pueden hacer muchas cosas desde el gobierno local. Creemos que hay mucha posibilidad, no solamente en términos presupuestarios, en términos de gestión, de mejorar, incluso de poder tomar esas políticas nacionales y provinciales y potenciarlas en lo local. Estamos convencidos de que se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo. Como herramienta para poder seguir el curso de una gestión, nosotros tenemos el control presupuestario. Yo ahí difiero por ahí en un punto sin corregir a nadie, pero yo creo que se pueden hacer cortes parciales de un presupuesto para poder entender cómo va siendo esa ejecución. Tenemos una herramienta a la que todos podemos acceder porque tenemos la misma clave y poder ver exactamente día a día cuáles son los recursos que ingresan a este municipio y cuáles son los gastos que se realizan. Lo podemos controlar cualquiera de nosotros y la verdad es que es una mirada que también sirve para evaluar y poder opinar desde una mirada sobre la gestión. Esa ejecución presupuestaria, sabemos que partimos de una base en la que se armó un presupuesto sin saber que iba a haber pandemia, o sea que claramente hay algunas cuestiones que están pensadas sin pandemia. Ahora, el reflejo de poder readecuar ese presupuesto a una situación extraordinaria o a una necesidad fundamental, como readaptar quizás el sistema de salud, por ejemplo, también debiera haberse reflejado en un presupuesto. Hablo hasta acá porque todavía no terminó el año y ahí retomo lo que decía la concejala Bariagiola, seguramente en la rendición de cuentas y demás tengamos más información, pero debemos decir cuál es la situación actual para nuestro entender y que desde allí se puedan hacer algunas modificaciones de aquí en adelante. En estos 6 meses, básicamente, que vemos del presupuesto a grandes rasgos, es que es el mismo. No se han cambiado grandes ejes presupuestarios, no se han hecho modificaciones crediticias. O sea que en un principio podría decir que el presupuesto es el mismo con o sin pandemia. Y eso marca un ritmo de gestión, marca un nivel de reacción. Tomando quizás algún tridente de actividades esenciales que entendemos en pandemia, debieran haberse disparado esos gastos. Porque si hay algo que no se puede dudar es que en pandemia, en salud se tiene que gastar más, en desarrollo social se tiene que gastar más, en seguridad se debiera gastar más. Digo, entendiendo este tridente, seguridad, desarrollo social y salud, como aquellos ejes fundamentales. Bueno, la verdad es que no es así. ¿Cómo se puede haber gastado lo mismo en febrero en el área de salud que en agosto, con una pandemia en el medio? ¿Cómo puede haberse mantenido ese nivel de gasto y haber afrontado todas las responsabilidades que escuchábamos recién se han afrontado? La verdad es que no nos coincide esta realidad con el relato del gran esfuerzo local. Seguramente se puede rever y seguramente se van a tomar medidas o quizás son gastos que se están comentando y todavía no se realizaron. Ahora, voy a tomar un ejemplo del área de salud. La asistencia en primer nivel de atención, los CAPS. El gasto previsto en bienes de uso, que es el equipamiento de algo tan importante
siempre es importante, y en una pandemia más, estaba previsto en un nivel y sin pandemia, por supuesto, como decíamos, nadie se había adelantado a esto el año pasado cuando se presentó el presupuesto. Bueno, sin embargo, sin pandemia o con pandemia, el gasto realizado es cero. No estamos hablando de un mínimo gasto presupuestario, estamos hablando de cero. Voy a tomar otro ejemplo. Los bienes de consumo para el SEMA, un centro por excelencia de salud de origen municipal. Se habían proyectado 71 millones de pesos para el presupuesto 2020. Se ejecutaron 9. Si antes discutíamos si esos 71 millones era mucho o poco, queda vieja esa discusión. Mucho o poco se tendría que haber gastado a esta altura del año y sin embargo se han ejecutado solo 9 millones de esos 71 millones de pesos, o sea, el 12%. Hablaba la concejala Baragiola de desarrollo social, un área que entendemos está haciendo los esfuerzos para poder llegar a quienes más lo necesitan. Confiamos en la buena fe de los funcionarios que llevan adelante estas tareas tan difíciles en estos contextos. Ahora, la verdad es que en ejecución presupuestaria quizás sea interesante que el Ejecutivo nos cuente cómo se han gastado más recursos en febrero que en agosto. La ejecución presupuestaria del mes de febrero de esa secretaría fueron 97 millones, sin embargo en agosto 83 millones. Esos cortes son parciales, pero son reales. Y entro en un área que en este momento, pero que siempre, por las intervenciones que además han hecho los concejales, comparto la intervención del concejal Rodríguez vinculada a la desocupación y a los índices dolorosos que nos ha comunicado el INDEC. Ahora, si hay un área fundamental en este municipio para poder combatir desde lo local, el flagelo de la desocupación, es la Secretaría de Desarrollo Productivo. Cuando se presenta el presupuesto de este año, ¿qué marcábamos como bloque y cuál era la postura? Es poco el presupuesto que se le está asignando a un área tan importante. Lo dijimos, incluso lo hemos compartido con algunos concejales oficialistas, entendiendo que era un presupuesto corto para las necesidades de una ciudad. Podríamos suponer que a esta altura ese presupuesto tendría que haber tomado 1000 formas distintas, tendría que haberse modificado porque la acción de esa secretaría tendría que tender a la proactividad, a generar herramientas para poder sostener a todas las familias marplatenses que se están quedando fuera del sistema de trabajo. Eso no está reflejado en el gasto presupuestario de esta secretaría. No solamente porque se mantuvo con el tiempo. Voy a tomar un ejemplo también para demostrar que es el mismo gasto en un momento que en otro. Elijamos el área que más tiene que ver con las políticas de empleo. Promoción y fortalecimiento del empleo, por decir algo así, hasta su nombre está diciendo qué es lo que tendría que orientar el gobierno local dentro de esa dependencia. Bueno, el gasto en enero es exactamente el mismo que en julio. Después escuchamos a un secretario de Producción preocupadísimo por la situación del empleo local. Situación que comparto, la preocupación es compartida. Lo que no es compartido es la pasividad de una secretaría que tendría que estar al mando de definir políticas de empleo para que nuestra ciudad pueda revertir la realidad de muchísimos marplatenses. Hacemos la cuenta de cuánto es ese millón de pesos. Esa dependencia de la Secretaría de Desarrollo Productivo tiene asignado o viene gastando 1 millón de pesos al mes. 1 millón de pesos al mes. Si eso es poco o mucho, a veces es difícil. Cuando estamos hablando en millones, a veces no se puede considerar si es mucho o poco. Bueno, vamos a entender que entre desocupados, subocupados, personas ocupadas pero que buscan otro empleo, hay 98.000 marplatenses según los números del INDEC.
Bueno, esa área de promoción, fortalecimiento del empleo, vuelvo a decir el nombre, invierte 10 pesos por mes por cada una de estas personas que necesitan asistencia del Estado para volver a encontrar un lugar en la producción y en la generación de trabajo de nuestra ciudad. Esto es una mirada así presupuestaria, de inversión. Entendemos que estos son reflejos de qué es lo que se hace y qué es lo que no, pero no es la única mirada. Entendemos que hay una gestión que está en el medio de una pandemia, lo entendemos la complejidad. Entonces, por ahí, dejemos de mirar ese lado y hablemos quizás de gestión. A veces hay cuestiones que no tienen que ver con invertir más dinero o menos dinero. Entonces, miremos qué pasa con esa gestión que por ahí puede aprovechar recursos que vienen de nación o de provincia. Y ahí tomo estos dos ejemplos que son los que me preocupan, por supuesto, porque es lo que pretendo se modifique con esta renovación de compromiso de esta ordenanza de emergencia. El Gobierno Nacional estableció un subsidio de 8 millones para la compra de alimentos reembolsable. ¿Qué quiere decir esto? El municipio recibía 8 millones, compraba alimentos, rendía esos 8 millones y volvía a recibir 8 millones cuantas veces rinda y devuelve ese dinero en forma de rendición. Hay municipios que van por el cuarto desembolso. Este municipio, recibiendo estos fondos al principio del aislamiento, no consigue terminar de rendir el primer gasto. No consigue el segundo desembolso. Entonces, entiendo que ahí quizás hay que agilizar la forma de gestión. Entiendo que hay cuestiones que se complican en implementar algunas políticas. Ahora sí, me parece importante agilizar estos procesos para poder generar más recursos para este municipio. Otro ejemplo de lo que entendemos podría ser una mejora en la gestión es el Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística. Ese es un fondo provincial que tenía una dinámica distinta para asignar estos fondos, porque de acuerdo a la cantidad de establecimientos que cargaba un municipio en un catálogo vinculado a la cultura y al turismo, se le asignaba una determinada cantidad de fondos. Habrán leído los anuncios, un fondo de 300 millones de pesos, que a Mar del Plata le tocaron 7. Cuando empezamos a mirar por qué habían sido 7 millones o a qué estaban referidos, nos encontramos con la carga que han hecho cada uno de los municipios que pretendían tener estos fondos. Los establecimientos que se cargaban eran establecimientos culturales independientes, servicios de alojamiento, turismo gastronómico, clubes de barrio, turismos en la naturaleza, bibliotecas, museos, turismo rural, teatros, salones para eventos. Es infinito la cantidad de establecimientos que se podían tener en cuenta para generar esos recursos. El partido de General Porredón quedó 9º, porque cargó 223 establecimientos nada más. Y digo esto porque Villa Gesell, por ejemplo, cargó 562. La Costa cargó 333. De acuerdo a esa carga, este municipio recibía fondos para un sector castigadísimo, como lo es el sector de la cultura y el sector turístico. Tomo estos ejemplos porque no quiero hablar nada más de ejecución presupuestaria, porque creo que hay cuestiones de la gestión que se pueden mejorar. Entiendo también que no estamos solos como Estado, que el tercer sector ha hecho un esfuerzo enorme en Mar del Plata para organizarse y para poder generar recursos para que este municipio luego distribuya. Y ahí quiero entrar en una ordenanza complemento. Es un tema de otro expediente, pero si me permite, hago la intervención ahora y si es necesario luego
intervengo en esto. No entendí, concejala, ¿qué? Ahí- ¿Va a hablar ahí de otro lo tengo. expediente distinto a la emergencia administrativa sanitaria? No, le voy a explicar, no, si ahora le explico, que sigo con el relato ahí. Sí quería aclararle que iba a entrar en el tema donaciones, porque sí nosotros de alguna manera, al renovar este compromiso, queríamos hacer alguna modificación a cómo habíamos otorgado una facultad del Ejecutivo vinculadas a las donaciones. Y eso sí se trata en otro expediente, pero está vinculada a la emergencia, por eso le hice la aclaración. Cuando acontece esta emergencia, hay otra herramienta en la que nosotros decidimos confiar en el Ejecutivo. Este cuerpo deliberativo tiene, por ley orgánica municipal, la potestad de rechazar o recibir donaciones. Es una ley la que nos establece esa facultad. Entendiendo atinado que se necesitaba celeridad para poder hacerse de esos recursos, delegamos en el Ejecutivo la posibilidad de aceptar esas donaciones sin pasar por el Consejo Deliberante. Sabiendo la importancia de delegar semejante responsabilidad, lo que pretendíamos contar era con la información de qué era lo que se recibía y cuál era el destino de esas donaciones. No solamente porque habíamos delegado una facultad, porque debemos controlar esos bienes y qué es lo que sucede con el destino de esos bienes, sino también porque sentíamos que al transparentar esta discusión o al transparentar esta información, promovíamos y generábamos un efecto de contagio en la comunidad. Nos parece algo sumamente positivo que empresarios locales, que organizaciones del tercer sector, que la comunidad se organice para poder generar donaciones. Creemos que está muy bien eso y que nos hace bien como comunidad y que muestra el costado solidario que necesitamos revalorizar. Por lo tanto, es algo que queremos poner en valor, que queremos mostrarle a nuestra comunidad. Ya hemos hecho en algún momento un pedido de informe que se ha tratado en este consejo, se ha aprobado, hemos tenido alguna respuesta y en este caso volvimos a hacer un pedido de informe porque entendemos que esta emergencia también debe generar que esto se modifique de aquí en adelante. Cuando decíamos hasta aquí y de aquí en adelante, decimos hasta acá no fue fácil contar con esa información. No fue fácil poder tener exactamente qué es lo que entró al municipio, qué es lo que salió, y esa responsabilidad de este cuerpo delegado en el intendente. Por lo tanto, creemos que eso no tiene que estar en discusión. Creemos que esa es información que tiene que estar transparentada, que nos la tienen que contar a nosotros como cuerpo, pero que las tenemos que poder publicar en los medios oficiales para que la comunidad sepa todo lo que se aportó. Hicimos algunos pedidos de informe. Algo de información llegó, yo voy a pedir que alguna información que me adelantaron se adjunte luego al expediente, pero la verdad es que la información que llegó ratifica un poco la mirada de la concejala Santoro cuando decía que no se ha cumplido con el compromiso de contarnos exactamente la información que estamos preguntando. Porque cuando preguntamos qué es lo que entró, quién lo donó y a dónde fue, no es tan difícil de entender. Sin embargo, no nos cuentan en el informe que nos acercaron cuáles son las donaciones sanitarias, por ejemplo. Nos cuentan simplemente las donaciones en alimentos, que fueron un montón. Pero no figuran lo que sí decían en notas periodísticas, no figuran termómetros, no figuran test de COVID. Esas también son donaciones. Y no lo estamos preguntando nada más para nosotros y para tener esa información, sino que es para transparentarla y además nos estamos adelantando a que hay un sistema registral que respetar. Son recursos que una vez que ingresan al Estado, son del Estado. Entonces hay un sistema registral que respetar, hay que monetarizarlos para saber exactamente de qué estamos hablando, para poder unificar esas formas de contar y entender y poder hablar de la misma unidad de medida. Después seguramente todos, entiendo que todos han tenido acceso, pero si no los invito a que puedan hacerse esa información.
Hemos preguntado varias cosas. Solicitamos la jurisdicción destinataria para entender la función de esa donación, eso no nos han respondido. Solicitamos la utilización y distribución con detalle de beneficiarios. Queremos creer que enviaron a lo mejor por equivocación, porque no creo que eso sea lo que después mire el Tribunal de Cuentas, pero han enviado responsables firmantes, porque si no, no voy a poder entender que como recepción de una donación figuren miembros de este cuerpo. El mismo Estado municipal figura como recepción de una donación. Entiendo yo que tiene que haber sido un error o que harán otro listado que tenga alguna característica registral para poder contar al Tribunal de Cuentas qué fue lo que ingresó a este municipio. Además de no estar la valoración monetaria, que, insisto, no es algo inventado por nosotros, es un principio de administración financiera del Estado, el reglamento de contabilidad, el artículo 17. Hay formas de cuantificar qué es lo que ingresa. Y es obligación decir cómo egresa y a quién le estamos entregando esas donaciones. Hay algunos trascendidos mediáticos, hemos tomado en cuenta todas las notas periodísticas que hablaban del tema, y en esas notas llegamos haciendo algunos cálculos a los 50 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, solo figuran registrados en el RAFAM, en el sistema que tenemos nosotros, lo que fue donado en efectivo, 2.737.225 pesos. ¿Qué pretendemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Es entender esa diferencia. Simplemente para generar la transparencia que necesitamos para renovar el compromiso. Entonces, hemos presentado un pedido de informe, aclaramos que esa información no alcanza, que es una información confusa, que entendemos tiene algunas diferencias incluso con lo que puede llegar a auditar posteriormente el Tribunal de Cuentas, pero además presentamos un proyecto en el que le pedimos al Ejecutivo que para poder seguir teniendo la potestad de recibir las donaciones sin pasar por el Consejo Deliberante, mínimamente y una vez por mes nos informen qué es lo que ingresó y a quién se le entregó, y que además eso se publique en medios oficiales. Entendemos que es bueno acompañar esta emergencia, renovando este compromiso, por supuesto sin apartarnos de lo que para nosotros son los cuidados principales que tienen que ver con la salud y el trabajo de nuestros vecinos, pero también retomando y revisando todo aquello que tiene que ver con la transparencia, la planificación y el cuidado económico financiero del municipio. Muchas gracias.